Sé que estuviste el día de Bilbao y lo disfrutaste mucho, sí, el concierto. Voy a hablar ahora del concierto y me gustaría conocer tu opinión sobre la duración del concierto y sobre las teloneras. Vamos a hablar de ello todo. De hecho, si quieren, vamos de una vez, vamos a hablar de concierto con The Warning. Como algunos de ustedes deberían saber, porque lo he repetido hasta el cansancio en todos los medios, estaba yo encantado de la vida. El martes me fui a Bilbao, que está aquí a 3 horas de mi ciudad, al concierto de The Warning que quedaba en el Café Antzoquia en Bilbao. Lo más bonito es que el Café Antzoquia es pequeñito, era un teatro pequeñito. El aforo es de 720 personas y se venden 720 entradas. Toda la parte de arriba, lo que era la platea, pues no se llena de gente porque no ves. Entonces se llena la parte de abajo de lo que era el cine, se llenan las escaleras y se llena a 2 o 3 personas de fondo la platea y ya, porque si no la gente no vería, y entonces son entradas que es una marranada a vender, ¿no? Entonces estábamos temprano, entramos como en el lugar 150 por allí, 120, y subimos y dijimos, bueno, te agarras de la platea y desde ahí no ves absolutamente todo, y lo ves y lo fotografías pues más o menos así. Porque, insisto, es un lugar muy pequeñito y eso es una ventaja extraordinaria. Grabé algunas canciones y había hecho un pequeño corto, igual lo subo después, porque fui temprano a conocer el café, estaba yo alojado a pocas calles, a conocer el café y había un chaval raro que estaba ahí sentado que yo dije, este viene al concierto, pero bueno. Más tarde regresé y estaban 4 haciendo cola. Me acerqué a ¿tú estás haciendo cola para el concierto de Warning? Sí, pero es dentro de 6 horas, son las 4 de la tarde. Me dijo, no, perdón, pero yo hablo brasileño, no te preocupes, nos enteramos, nos entendemos. Y dice, ya, pues que yo estoy aquí desde las 10 de la mañana. ¿Y qué? Sí. Yo soy muy fan, y traía su camiseta con la bandera de Brasil y The Warning. O sea, yo vengo siguiéndolas desde Madrid. Espera, es que fue Madrid, Lisboa, Barcelona, Santiago de Compostela. O sea, te has metido 5 conciertos en 5 días, porque además el ritmo del tour europeo que está haciendo The Warning es brutal. Es de cada día una ciudad distinta y son como 6 conciertos, un día de descanso, 6 conciertos, un día de descanso. Bien. Entonces, bueno, entrevisté gente ahí un poco y tal y cual, pero al final era muy, muy débil, porque la mayoría de la gente, ay, no quiero que me filmes. Tampoco nos vamos a morir. Yo iba a oírlas. Ahora, bueno, para acabar con lo de las teloneras, yo no sé si el género era el correcto, pero se las llevaron de teloneras, es una banda de 4 chicas, la bajista las acaba de dejar hace 2 semanas, dejó al grupo sin bajista, son 2 guitarras, 2 cantantes, una de las cuales hace metal, y una baterista bastante apañadita, por cierto. Pero hacen metalcore, hacen indie, hacen post-metal. Entonces había cosas ahí que tú decías, pues a mí no me dicen demasiado. Cuando cantaban las dos haciendo cosas más de indie, y hacían armonías las 2 cantantes muy bien de las teloneras. Yo no sé si sea el género adecuado, yo creo que sí, ¿no? Vale absolutamente todo. A mí me hubiera gustado que se llevaran a The Sixters. Con lo cual entro en la última parte del prolegómeno del concierto de The Warning. Todo esto es prolegómeno. Yo dije, y además pregunté a amigos de Bilbao, oye, pues el Antzoquia que no se llena tanto, no es tan pequeñito. No, hombre, con que llegues 1 hora antes tienes buen lugar, ¿vale? Pues, abrían las puertas 8:30, pues, llegamos 7:20, había 40, 50, 60 personas en la fila. Dijimos, vamos a tomar una cerveza enfrente. Bueno, fuimos a tomar la cerveza, sin alcohol yo, ya saben, 0-0. Y me encontré con Rudy Joffrey, el manager de The Warning, estuvimos conversando, le hablé mucho de The Sixters, a mí me hubiera encantado que se llevaran a The Sixters de teloneras para este concierto, por ejemplo. Dice que han estado hablando de The Sixters, las chicas de The Warning, y sería una colaboración que a mí me volvería absolutamente loco, ¿no? Las chicas de The Sixters y las chicas de The Warning. Bueno,
y todo muy bien, todo muy agradable, es una magnífica persona. Y luego vimos en las teloneras, todos están bien, y luego vimos a The Warning. Ahora, aquí empieza lo grave. Todo lo que he dicho de The Warning está equivocado. A ver. Letrísticamente, compositivamente, en cuanto a sus letras, a sus músicas, a sus melodías, a sus armonías, a su manejo del tiempo, que lo he comentado en varias ocasiones, cuando oí por primera vez Evolve, se me hacía muy raro que no podía yo medir la entrada y el puente, y es que la entrada y el puente están en 7 octavos y la canción está en 4/4. Y me gustó muchísimo poderme dar cuenta de eso, pero no sé tanta teoría musical como yo quisiera. O sea, desde ese lado ya se sabe quién es The Warning, desde sus primeras composiciones, desde el EP primero, desde 21st Century Blood. Musicalmente están hechas, tienen un talento enorme, controlan sus instrumentos, cantan magníficamente bien. La voz de Daniela ha madurado maravillosamente. Y he visto docenas, si no es que cientos de conciertos de The Warning, no conciertos completos, pero veo lo que hicieron en tal lado, en tal otro lado, cuando estuvieron en tal festival, en tal sala, tal y cual. No tiene nada que ver con lo que ustedes tienen en el escenario. Es una energía, una potencia, una entrega absoluta que te atrapa, y si no eras fan de The Warning, lo eres ya. La gente que iba conmigo no lo era, salió siendo fan de The Warning. Que hay señores mayores que yo, que ya estoy mayorcito, pero había señores de 80 años. Hay un tipo frente a mí que tenía como 60, que estaba esperando que llegaran su hijo y su nieta, porque a él quien le embarcó en The Warning era su nieta. Y la puso, estaba sentada acá al frente la nieta. Y estaba sentado al frente otro chavalín que se sabía todas las canciones, al grado de que Dani se acercó, dijo, entre dos canciones, dijo, ¿cómo te llamas? ¿Cómo se llamaba? Un nombre muy vasco, ahora no me acuerdo. Y le dijo, pues es que te las sabes todas. Y el chaval decía, sí, pues te dedico esta. Bueno, moría. Ander se llamaba el chaval. Pero se sabía Automatic Song, que es una canción que acaba de salir el día 5. Lo potente que es la banda en vivo. Cuando tú estás viendo algo que grabaron otros, pues estás viendo lo que los otros querían que vieras, o que lo que los otros estaban filmando en ese momento. Querían filmar a Dani, pues ves a Dani, no puedes ver lo que está haciendo Alejandra y Paulina, y viceversa 3 veces. Pero cuando las estás viendo, tú eliges tu punto de vista. Y entonces te das cuenta que estás ante un fenómeno musicalmente muy singular. He visto muchas bandas de muchos géneros, desde lo mejor de lo que era el punk celta hace muchos años, con los ¿cómo se llama? Los Modena City Ramblers, un grupo de punk celta de Modena, Italia. He visto a Willy Colón en vivo, he visto a George Mustaquí en vivo, he visto a Springsteen, he visto a muchos que quise ver y no pude ver en la vida, ¿no? Pero que los he seguido a través de YouTube y a través de sus grabaciones y demás. He estado en muchos escenarios con muchos músicos, pocas veces tienes una experiencia como la que me dio The Warning, con su... Algo que ya me mencionaba Daniela, porque sí, si ves muchos conciertos, ves lo que se repite y lo que no. Y lo mencionaba en la entrevista que tuvimos, que tienen una base de qué vas a hacer entre canción y canción, o cómo vas a actuar en una canción, pero no tanto que sea una coreografía, sino que tienes tus bases, o un toque que vas a hacer cuando dice así, pero el resto va ocurriendo en el escenario en realidad. Yo quedé más fan que antes, y es difícil decir. Creo que estoy asistiendo, y creo que estamos asistiendo a un fenómeno musical de los raros, de los peculiares, de los infrecuentes. Hay muchos grupos magníficos que te pueden dar horas y horas de magnífica música y de excepcional entretenimiento y de gusto y de experiencia estética, porque la experiencia musical es finalmente estética y vital. Pero hay muy pocos grupos que te puedan arrollar y puedes decir, me apunto a todo. Me las creo del todo,
musicalmente. Con personas son magníficas, es otra historia, pero musicalmente estoy dentro de ese concierto como pocas veces he estado dentro de un concierto. Si no he dado las suficientes recomendaciones para The Warning, esta es la buena. Hay que irlas a ver, hay que irlas a ver. Si no las ves en vivo, tienes una muy importante y muy valiosa parte de la experiencia, pero hay que verlas en vivo. Esto me lo han dicho además de muy pocos grupos en la historia, como AC/DC, dicen que tienes que verlo una vez en la vida en vivo, o Iron Maiden, tienes que verlo en vivo al menos una vez en la vida, y probablemente me lo dijeron de Ringo Starr, que tú tienes que verlo tocar en vivo. Tienes que verlo tocar en vivo porque el hombre es feliz, como pocas personas, cuando golpea los tambores, como dice él, mientras los pueda sostener. Mientras los pueda sostener voy a seguir tocando. Que ya eres millonario, ya, pero yo lo que quiero es tocar los tamborcitos. Desde los 13 años, esto de darle a tamborcitos lo que me gustó. Bueno, muy bien el grupo, suenan muy bien. Y quizás hubo un detalle que me tranquilizó mucho. A lo mejor es una percepción errónea mía, pero lo voy a dejar caer así. En un momento dado a Paulina se le fue una nota. Desafinó una nota o dos. En uno de los coros que hace con Dani. Y a mí me entró una paz tan enorme saber que no están usando autotune en vivo, que no están usando corrección del tono en vivo, que puedes ser imperfecto en el escenario y por lo tanto ser humano y garantizarme que la experiencia que yo estoy viviendo es la experiencia de 3 músicos humanos y no de la opinión del señor que programó el corrector de tonalidad, que me hace muy feliz, porque sé que todo lo que escuché en ese concierto fue absolutamente genuino. Y me preguntaba Antonio Grael también de la duración del concierto. A ver, las teloneras tocaron media hora, luego se dedicaron media hora, bueno, ellas traían su batería, tienen que levantar su batería, y sabes, cuando no tienes roadies, cuando eres un grupo que empieza, no tienes roadies, tú cargas, tú conectas, tú desconectas, tú haces todo. No te falta pasar barriendo al final del show. Entonces, las teloneras tocaban media hora, luego media hora para reorganizar el escenario, y una niña que estaba con sus papás también rockerazos, estaba con ellos y dice, pero empiezan a las 10, ¿verdad? ¿Cuándo falta, papá? Y dice, no, faltan 2 para las 10. Entonces en 2 minutos empiezan. Y el papá le dijo, a ver, no seas cuadriculada, niña. O sea, empezarán más o menos 2, 5, 12 minutos, más o menos a las 10. No. A las 10 en punto salió Paulina y se subió a su batería. Que es otra cosa que se agradece mucho en profesionalismo. El show dura 1 hora. Y a mí me parece que fue perfecto. Obviamente hay 4 canciones más que me hubiera gustado escuchar, por supuesto. When I'm Alone es una de ellas, la señera canción de Dani, quizás Black Holes, pero no había teclado. Pero 1 hora, me parece 1 hora muy buena de concierto. Hicieron un bis, y a las 11:20 estábamos ya saliendo por la puerta. A mí me pareció muy bien un concierto de 1 hora. Esto de hacer conciertos de 3 horas está muy bien para el estadio y cuando eres de Springsteen. En un set de festival, un set list de festival no dura más de 45 minutos. 1:30 si eres el headliner, o sea, el más importante, pero si no, no. Vamos a ver, ahora en julio veo a Scorpions, a ver cuánto tiempo van a estar, y ellos van solos. Aquí son un extra del tsunami, donde he podido ver a Bad Religion y he podido ver a Gogol Bordello, que es un grupo punk que me fascina, ¿no? Entonces, vamos a ver, pero yo creo que 1 hora estuvo bien, 1:30 hubiera estado mejor, 2 horas no creo que fuera necesario. Porque no se trata de oír la discografía completa de un artista, se trata de vivir su experiencia completa. Yo creo que con 1 hora estábamos más que servidos, y luego el bis que se agradeció mucho porque no suelen dar bises. Esto es mi historia, pues, con The Warning, a quienes les recomiendo enormemente.